Vamos a ver la ley de Biot-Savart. Es para saber el campo magnético en un punto dado si sabemos la distancia o a lo largo de que lo queremos integrar. Tenemos la fuente del campo magnético aquí y aquí tenemos el punto donde queremos calcular el campo magnético. Entonces ese es el punto P. Experimentalmente el campo magnético es proporcional a bueno, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y el punto, pero a una distancia que es perpendicular a, a esta. Entonces sería, por ejemplo, esto sería la dirección que tomaríamos, por ejemplo. Eso sí lo vemos en 3D, o bueno, aquí en este caso sí está en plano, entonces así. Más adelante va a quedar más claro. Y la otra es que es proporcional a la carga y a la velocidad. La constante de proporcionalidad es la mu sub naught entre 4pi. Mu sub naught es igual una constante que la podemos operar junto con el 4pi, pero nos es más fácil el reconocimiento de patrón ponerlo así. De hecho, la velocidad al cuadrado de la luz es igual a 1 entre epsilon naught o epsilon sub 0 mu sub 0. Las unidades de mu sub 0 son Henry entre metro. Bueno, entonces tenemos que el campo magnético es igual a mu sub 0 entre 4pi por la carga por la velocidad entre el radio al cuadrado y por el cross product, el producto cruz de la velocidad y el vector unitario r. El vector unitario r es un vector que tiene, como es unitario, tiene magnitud de 1 y va en la dirección del radio. Este radio, digamos, esta parte puede ser de R, o todo esto, digamos, toda esta parte es R. Pero como queremos la parte perpendicular, entonces tomamos el seno. Entonces vamos a tener, esto es igual a mu sub 0 entre 4pi por la velocidad, bueno, por la carga, por la magnitud de la velocidad, por por R, pero R es R es que el vector unitario R, que es 1, entonces no lo tengo que poner y se lo pongo por el seno entre R al cuadrado. Como el vector unitario R es lo mismo que el vector R, todo esto es el vector R. Me quedó bien chulo, pero bueno, el vector R entre su magnitud, entonces podemos poner que el campo magnético es igual a mu sub 0 entre 4pi por la carga por la velocidad, y aquí en lugar de poner el producto cruz del vector unitario, pongo el producto cruz del vector r entre r al cubo, porque esto lo estoy sustituyendo acá, entonces voy a tener la magnitud, la magnitud al cubo porque r no es negativa. Esto, y si recordamos que la carga es lo mismo que el número de partículas que tengamos por unidad de volumen, que se pone como n minúscula, por la carga de una de esas partículas, se le pone dq. Esto por el volumen que tengamos, el volumen. Y el volumen lo podemos definir como el área por una distancia infinitesimal, puede ser de L. Esto es la carga, entonces yo lo puedo sustituir aquí. De hecho, aquí vamos a ponerle carga grande para que se vea que es toda la carga. Entonces, aquí podemos poner ahora que el campo magnético
Entonces, si el campo magnético infinitesimal es igual a mu sub 0 entre 4pi por la carga que es n q a dl por la velocidad por el producto cruz del vector unitario r entre radio al cuadrado. Ahora recordemos que todo esto, n, q, área, velocidad, esto es corriente, porque al multiplicar área por velocidad tengo flujo. El flujo se mide en unidades de metro cúbico entre segundo. La carga van a ser coulombs y n está en unidades de partículas por unidad de volumen. Entonces aquí pongo metro cúbico. Entonces se mueren y voy a tener coulomb entre segundo, carga entre tiempo, que es corriente. Entonces yo puedo poner que el campo magnético, este dB es igual a mu sub 0 entre 4pi por la corriente de L por el vector unitario entre radio al cuadrado. Y ahora si yo quiero B es igual a la integral de dB. Puedo sacar las constantes y tengo mu sub 0 entre 4pi por la corriente por la integral de el vector, de L por el vector unitario entre r al cuadrado. Y esta es la ley de Biot-Savart. Aquí podemos poner, también podemos ponerle así vector r y aquí le ponemos r cúbica, cualquiera de las dos. Esta es la ley de Biot-Savart. En un ejemplo vamos a calcular el campo magnético en este punto generado por un cable, digamos. Está un cable y generamos el campo magnético aquí. Así. Entonces, el campo, el campo magnético aquí es el mismo, es el campo magnético generado por el cable. Entonces sería B es igual a mu sub 0 entre 4pi por la corriente multiplicada por la integral de aquí. Este es R, cualquiera de estas es R, y el perpendicular, esto es de L, y siempre es perpendicular, completamente perpendicular a esta R. Entonces el seno de 90 grados es 1. Entonces yo puedo poner la integral desde 0 hasta 2pi de 1 entre r cuadrada y de r L. Sí, desde 0 hasta 2pi de L. Entonces tengo que B es igual a, perdón, desde 0 hasta 2pi r, porque no estoy tomando ángulos, estoy tomando la distancia. La distancia esta es 2pi r. Entonces yo tengo mu sub 0 entre 4pi por la corriente por la integral es con respecto a L. Entonces todo esto es una constante y yo puedo poner aquí entre el radio al cuadrado por la integral de 1 de L, que va desde 0 hasta 2pi r, y esto va a ser igual a
a mu sub 0 entre 4pi por la corriente entre radio al cuadrado por 2πr. Por 2πr. Entonces me queda que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2πr. Y es esta la fórmula que conocemos para el campo magnético generado por ejemplo, un cable, que es un conductor. Y en subsecuentes videos vamos a ver el campo magnético generado por otros tipos de conductores y veremos cómo la integración empieza a ser un poco más compleja. Pero así es como llegamos a la conclusión de esta fórmula a partir de la ecuación de Biot-Savart. Y en videos subsecuentes vamos a ver la ley de Ampère y vamos a ver cómo llegamos a la misma ecuación del campo magnético.